Bienvenidos a su canal favorito donde desmenuzamos las historias de amor que más nos hacen suspirar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, y es que vamos a hablar de un nombre que resuena fuerte en nuestros corazones, Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a explorar qué es lo que sucede en su corazón, porque el rumor, o mejor dicho, la verdad, es que parece que el gran amor, el amor de su vida, Hande Erçel, sigue muy presente en su vida. Sí, así como lo oyen. Así que prepárense para un viaje a través de los sentimientos y las señales que nos indican que a pesar del tiempo y la distancia, hay cosas que simplemente no se olvidan. Antes de que nos adentremos en esta telaraña de emociones, no se les olvide darle al botón de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme y por supuesto, déjenme un comentario al final contándome qué opinan ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, a ver, vamos a poner las cosas en perspectiva. Sabemos que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, a pesar de haber llegado a su fin, dejó una huella imborrable en el corazón de muchísimos fans. Y no es para menos, la química que ambos mostraban en la pantalla, sobre todo en Sen Kalkam, era simplemente electrizante, traspasaba la pantalla, ¿verdad? Era como ver un cuento de hadas hecho realidad, un amor de esos que nos hacen creer en la magia, en las almas gemelas, en el destino. Y aunque la vida los llevó por caminos separados, hay indicios que nos hacen pensar que para Kerem, esa historia no ha terminado de escribirse. No es que necesariamente esté esperando un reencuentro romántico de cuento de hadas, pero sí parece que la llama del cariño, de la admiración, incluso de ese amor que se guarda en el corazón, sigue encendida. Y no solo eso, sino que parece que no tiene ningún problema en mostrarlo de vez en cuando, dejándonos pistas, migas de pan, para que nosotras, detectives del amor y del corazón, las juntemos todas y formemos este rompecabezas. Comencemos por lo que es más obvio. Las redes sociales, ese escaparate de la vida de los famosos, son una fuente inagotable de información. ¿Han notado que aunque ambos ya no se siguen en Instagram, Kerem sigue teniendo muchísimas fotos y vídeos en sus perfiles donde aparece Hande? No los ha borrado, no los ha archivado, ahí están, como testigos mudos de un amor pasado, pero que para él seguramente sigue siendo importante. ¿Qué significa eso? Para mí significa que no hay rencor, que no hay amargura, solo un cariño sincero por una etapa de su vida que lo marcó profundamente. Podríamos decir, bueno, son solo fotos, es parte de su historia, no hay que exagerar. Y sí puede ser, pero hay detalles más sutiles que nos hacen pensar que hay algo más. Por ejemplo, algunas canciones que Kerem ha compartido, o que se le han escuchado en vídeos o en directos, tienen letras muy sentimentales, letras que hablan de amor, de añoranza, de esos amores que dejaron una marca indeleble. Y claro, nosotras con nuestra mente de fan, no podemos evitar pensar que esas canciones están dedicadas a Hande. Quizá no sea así, pero, ¿y si lo es? La duda está ahí y admitámoslo, nos encanta especular. Luego están esas pequeñas acciones, esos guiños que no pasan desapercibidos para los fans que los seguimos con lupa. ¿Recuerdan cuando se supo que Hande estaba saliendo con un nuevo chico, y Kerem subió una foto con un gesto un tanto melancólico? Esas cosas no se hacen por casualidad, queridos. A veces las expresiones faciales dicen más que 1000 palabras. Y Kerem, siendo un actor de profesión, sabe muy bien cómo comunicar sus sentimientos, aunque sea de manera sutil. Y es que a pesar de que no hay una declaración pública de amor ni un mensaje directo que diga, Hande, te sigo amando, hay pequeños gestos que nos hacen pensar que esa relación sigue viva en su corazón, de una manera diferente, quizá, pero viva al fin y al cabo. Es como un amor que se ha transformado, que ha evolucionado, pero que sigue siendo un pilar importante en su vida. Y eso es algo que nos conmueve, que nos hace empatizar con él y, por supuesto, que nos hace seguir soñando con una posible reconciliación, aunque sea solo en nuestras mentes de soñadoras románticas. Y si vamos más allá de las redes sociales y nos adentramos en el mundo de las entrevistas, podemos encontrar más pistas. No es que Kerem hable abiertamente de su relación con Hande, pero sí que ha hecho comentarios que nos hacen pensar que ese capítulo de su vida sigue siendo importante para él. Ha hablado de lo importante que es para él la conexión con sus compañeros de trabajo, de lo valioso que es para un actor crear relaciones genuinas en el set y, en varias ocasiones, ha destacado la increíble química que tuvo con Hande. Son declaraciones que, aunque puedan parecer neutrales, tienen un trasfondo que nos hace pensar que no es solo una amistad, sino algo más. También ha hablado de lo difícil que es mantener relaciones en el mundo de la actuación,
con agendas tan apretadas y viajes constantes, y ahí es donde nosotras, las fanáticas, vemos una posible explicación para su ruptura. ¿Será que la distancia fue el verdadero enemigo de ese amor? Es una pregunta que nos hacemos y que nos hace suspirar de nostalgia y de esperanza. Además, no podemos olvidar el contexto de la relación entre Kerem y Hande. No fue una relación cualquiera, fue un romance que nació en el set de una serie de gran éxito, una serie que unió a dos personas con mucha química en la vida real. Y es que si la química en la pantalla era explosiva, imagínense lo que fue para ellos vivir esa experiencia juntos. Compartieron largas horas de trabajo, viajes, experiencias, éxito, y seguramente también algunos momentos difíciles. Todo eso crea un lazo muy fuerte, una conexión que va más allá del amor romántico. Es un lazo de amistad, de complicidad, de haber compartido algo muy especial juntos. Y esa conexión, ese lazo, es muy difícil de romper. Quizá no sea un amor romántico como el que conocimos, pero sigue siendo un lazo que los une y que, según nuestra percepción, sigue vivo en el corazón de Kerem. Y es que a veces el amor toma diferentes formas, no siempre tiene que ser un amor de pareja, también puede ser un amor que se guarda en el corazón, un recuerdo hermoso que se atesora por siempre. Y por supuesto están los fans, nosotros, que somos una fuente inagotable de teorías y especulaciones. Los fans de Kerem y Hande, a los que cariñosamente llamamos Hanke, un nombre que fusiona los nombres de ambos, somos un ejército de detectives, analizando cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que nos den esperanza. Y no nos rendimos, seguimos apoyándolos a ambos por separado, pero siempre con la esperanza de que algún día, sus caminos se vuelvan a cruzar. Y es que cuando un amor nos toca el corazón de una manera tan profunda como lo hizo esta pareja, es difícil dejarlo ir. Y no solo eso, sino que los fans vemos en ellos una pareja icónica, una pareja que nos hace creer en el amor verdadero, y por eso nos negamos a aceptar que su historia haya terminado. Quizás somos demasiado optimistas, quizá nos dejamos llevar por nuestras fantasías, pero la verdad es que la esperanza es lo último que se pierde y nosotras, las Hanke, no estamos dispuestas a dejar de soñar. Y es que a veces, la forma en que se comporta una persona después de una ruptura dice mucho sobre sus sentimientos. Y Kerem, según nuestra percepción, no se ha comportado como alguien que haya olvidado por completo a Hande. No la ha borrado de su vida, sigue manteniendo contacto con personas que compartieron momentos con ella, sigue mostrando ese cariño sutil que antes mencionamos. Todo esto nos hace pensar que en el fondo, su corazón sigue latiendo por ella. No sabemos si es un amor romántico, una amistad muy profunda o una mezcla de ambos, pero sí sabemos que Hande ocupa un lugar muy especial en su corazón. Y no nos olvidemos que hay historias de amor que tienen finales felices que nadie espera. Y quizá, la historia de Kerem y Hande todavía no haya terminado de escribirse. Quizá, después de un tiempo separados, el destino los vuelva a unir. Y nosotras, las Hanke, estaremos aquí para celebrarlo. Además, la forma en que Kerem ha manejado públicamente la situación es muy reveladora. En lugar de hablar mal de Hande o de intentar borrarla de su vida, ha mantenido una actitud respetuosa y cariñosa. No ha participado en rumores, no ha alimentado polémicas, simplemente ha seguido adelante con su vida, pero siempre guardando un espacio en su corazón para la persona que alguna vez fue su gran amor. Y esa actitud, esa elegancia, es algo que admiramos mucho y que nos hace pensar que, más allá de una relación de pareja, hay un cariño genuino y un respeto muy profundo. Porque a veces el amor no se trata de estar juntos a toda costa, sino de desearle lo mejor a la otra persona, incluso si eso significa seguir caminos separados. Y Kerem, con su actitud, nos demuestra que es una persona madura, sensible y con un gran corazón. Y es precisamente por esa forma de ser, que nosotras creemos que Hande sigue siendo muy importante para él. Por supuesto, no podemos olvidar que al final del día, lo que sucede en la vida privada de Kerem y Hande solo lo saben ellos. Nosotras como fans podemos especular, podemos hacer nuestras teorías, pero nunca vamos a saber la verdad absoluta. Y está bien porque al final, la vida es un misterio y el amor es aún más misterioso. Pero eso no nos impide soñar, eso no nos impide fantasear y eso no nos impide seguir apoyando a nuestros ídolos. Y es que a través de su historia de amor, muchos de nosotros hemos encontrado esperanza, inspiración y hemos aprendido sobre las diferentes formas que puede tomar el amor. Y por eso seguiremos aquí atentos a cada señal, a cada gesto, a cada palabra, esperando que algún día, Kerem y Hande nos sorprendan con un final feliz.
Y si eso no ocurre, seguiremos admirándolos por separado, pero siempre recordando el amor que una vez nos hizo suspirar y creer en los cuentos de hadas. En conclusión, queridos amigos, la verdad es que el sentimiento que nos deja todo este análisis es que el gran amor que Kerem Bürsin sintió por Hande Erçel, aunque haya evolucionado, no se ha apagado por completo. Las señales están ahí, las fotos en redes sociales, las canciones que comparte, sus gestos, sus comentarios en entrevistas y sobre todo, la forma respetuosa y cariñosa en la que maneja la situación públicamente. Todo esto nos hace pensar que Hande sigue siendo una persona muy importante en su vida, una persona que marcó una etapa muy especial y que sigue ocupando un lugar muy especial en su corazón. Y no sabemos si ese sentimiento se transformará en un amor romántico nuevamente, o si se quedará en una amistad profunda, pero lo que sí sabemos es que es un amor que, de una u otra forma, sigue vivo. Y es que a veces el amor tiene muchas formas, muchos matices y muchas maneras de manifestarse. Y lo importante al final es guardar en el corazón lo que nos hace felices y seguir adelante con la vida, siempre con la esperanza de que el destino nos tiene preparadas sorpresas maravillosas. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del corazón de Kerem Bürsin y de su relación con Hande Erçel. Recuerden que esto es solo nuestra interpretación, nuestra percepción de las cosas, y que la verdad absoluta solo la saben ellos. Pero como siempre nos encanta especular y compartir nuestras teorías con ustedes. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo, por acompañarnos en este viaje a través del amor y por ser tan apasionados como nosotros. Ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo contándome qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem todavía está enamorado de Hande? ¿O piensan que es solo un bonito recuerdo? Quiero saber sus opiniones. Y no se olviden de darle un super like al vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos Hanke y de suscribirse al canal para que no se pierdan ni un solo chisme. Y por supuesto activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.